Buenas noches. Dice. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Hay muchas formas de llegar a la fiesta con tus amigos, pero en Driver es la más cómoda. ¿Por qué todo Bueno, vamos a continuar entonces Buenas con noches. Buenas tardes, profe. la... Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están mis chinitos? Todo bien, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Dame un segundo. Bueno, y ahora sí. Bueno, ¿están viendo la presentación? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, ayer comentamos durante buena parte del tiempo las ventajas y las características más bien que tiene una actividad como es el emprendimiento. Las, a ver, las características que debe tener el emprendedor y todas aquellas... estos son muy lindos. Espera un segundito, pero miramos a ver quién está con... ¿Cómo? Espera un momentico, yo cierro acá porque tiene un micrófono ahí abierto. Alexandra, Buenas tardes, profe. ¿cómo está? ¿Quién tiene el micrófono abierto allá? Tatiana. Ay, mi Profe, chinita. estoy saludando, profe, estoy saludando. Está saludando. A ver. Porfa, me cierran los micrófonos, por favor, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nuevamente entonces miramos. Bueno, mis niños, entonces, buenas noches para todos. Buenas noches. La profe. Buenas Noches. A ver, mis chinitos preciosos. Bueno, Pero cuando hablamos de los frenos de... estos niños me van a matar. Bueno, resulta que en el día de ayer terminamos nuestra presentación, digamos, seleccionando algunas de las características que debe tener el emprendedor. Primero, pues, digamos, la palabra clave sería allí la persistencia, la tenacidad y lo más importante, esa voluntad que tiene el emprendedor para lograr que su idea, que su meta, que su objetivo finalmente se cumpla. Hay otras determinadas características que acompañan al emprendedor. El liderazgo como la posibilidad real de influir sobre algunos o algún grupo de personas en un momento determinado para que todos vayan hacia el mismo lado. Y la planeación, aparte del liderazgo, la segunda parte es la comunicación, no tenerle miedo a comentar, a informar
a todas las personas que hacen parte de una organización sobre lo que sucede al interior de la entidad. Uno de los grandes males, decíamos ayer, que tienen las empresas es creer que con ocultar información a sus empleados, las personas, colaboradores, no se van a enterar de lo que está pasando en la organización. Y entonces una política equivocada, porque esto lo que hace es generar desconfianza, tanto para con los dueños como para el mismo equilibrio de la organización. Y aparte del liderazgo, aparte de la comunicación, tenemos la planeación. Sin planeación también, prácticamente es imposible que una empresa, que una organización se mantenga. A veces cuando asumimos riesgos, los podemos enfrentar porque ya habíamos propuesto, ya habíamos planeado, teníamos como una especie de premonición sobre lo que le podría suceder a la organización. Entonces, cuando uno está preparado, cuando uno tiene una planeación, pues puede resolver más fácilmente los problemas que cuando ellos llegan y nosotros no estamos preparados. Y no estamos preparados precisamente por creer que nada de las cosas que suceden en el mercado especialmente, ¿cierto? Y a nivel de competitividad nos va a afectar a nosotros. Entonces, cuando uno crea una empresa, normalmente piensa que con el simple hecho de tener unos recursos, entonces ya prácticamente tiene la posibilidad de que la empresa se mantenga. Pero esto no es cierto. La gran cantidad de empresas que quiebran, que fracasan, será porque efectivamente no existe planeación, no existe organización, no existe dirección y no existe control. Estos son los factores fundamentales de la administración. Entonces, por ello, repito, debemos tener en cuenta el liderazgo, la comunicación y la planeación. Y entre las tres, la planeación es la que encabeza la posibilidad de que una empresa tenga una viabilidad mayor que cuando no se planea. Hay que tener líneas de acción, evaluarlas, elegir una línea y finalmente, con base en estas diferentes acciones y actividades, hay que hacer unos planes, los planes de acción. Es lo más importante porque en un momento determinado podemos resolver situaciones que de manera anticipada hemos propuesto en los planes de acción. Y todo ello requiere de un presupuesto. Todo requiere de los recursos con los cuales contemos. Entonces, por esta razón, siempre debe existir claramente una línea en la cual nosotros podamos equilibrar el manejo de los recursos. Y esta línea está dada por el presupuesto. Este presupuesto en un momento determinado es un flujo de caja que nos permite responder en un determinado momento a situaciones inesperadas. Cuando uno tiene presupuestado, es como cuando uno hablemos de la vida diaria, cuando uno sale a la calle, sale a su lugar de trabajo y no lleva un presupuesto, así sea mental, desde el día anterior, mañana necesito para comprar estos documentos, para fotocopiarlos, para almorzar, para transportarme. Y resulta que si llega un momento durante el día en el que usted se va a encontrar o sin dinero o sin la cantidad de dinero suficiente para enfrentar alguna actividad que se había propuesto. Repito, el presupuesto se torna en algo fundamental, no solamente en la cotidianeidad de las empresas, sino en el diario vivir de las organizaciones. Por esta razón, ese presupuesto debe tener claro de dónde vienen los recursos, cuánto me va a ingresar y cuánto voy a gastar.
El emprendimiento como actividad tiene, también lo hemos comentado muchísimo, el apoyo del Estado. El Estado a través de una normatividad, eh, digamos que protege, digamos que colabora, que ayuda al emprendedor. Le entrega inicialmente unas normas que ustedes saben que son escritos simplemente que nosotros vamos a mirar si se cumplen o no se cumplen. ¿Qué tanto de lo que está escrito es cierto y qué tanto de lo que está escrito difícilmente lo podemos lograr? Pero igual, el Estado, como tiene la meta clara y específica de apoyar el emprendimiento, eh, elabora esas normas, esas leyes que van a favorecer el emprendedor. Y ahora vamos a ver que no son una ni dos, sino muchísimas leyes que van a fortalecer la actividad emprendedora. Es más, tiene unos estudios directos sobre el emprendimiento, sobre los COMPES. Los COMPES son documentos que elabora el Estado para fortalecer, para obtener unas metas específicas de política pública que no están contempladas dentro del presupuesto. O sea, que en algún momento, por razones de ingreso de recursos, el Estado dice, bueno, no puedo terminar esta actividad, pero vamos a dejarle unos recursos disponibles para que no haya ese momento en el cual no existe el dinero necesario, los recursos suficientes para terminar con ese propósito, con ese objetivo. Les nombro, por ejemplo, una actividad, un proyecto que está vigente, que se está realizando, el Metro de Bogotá. El Metro de Bogotá, para que este fuera aprobado por el Banco Mundial, para que el propio Congreso de la República lo pudiese aprobar como una realidad, necesitó que el Estado entregara un COMPES, que es una política donde dice, bueno, usted va a recibir tanto dinero y se lo va a gastar en determinados profesor, momentos. ¿un qué? ¿Cómo, perdón? Es que no le escuché un qué, es que no le escuché bien, se me fue el sonido, qué pena. A ver, mi niña, el COMPES es un documento que elabora el Consejo Nacional de Planeación, ¿cierto? Esos son documentos de política pública. Esos documentos de política pública permiten que una determinada actividad que se traduce en qué, en un programa, en un proyecto, y miren lo importante que es, obviamente alguien me puede comenzar a comentar algo diferente. Resulta que desde ya se está elaborando un COMPES para la situación que hoy nos aborda, aun cuando ya se está elaborando desde hace unos 2 meses atrás. Nosotros no lo conocemos, pues hasta ayer que Duque comentó que ya hay un documento que está siendo propuesto por este Consejo Nacional de Planeación, ¿cierto? Para el empleo en los jóvenes, ¿cierto? ¿Por qué es importante un COMPES? Repito, porque es el que prácticamente da viabilidad y recursos a una determinada actividad. Les estaba colocando el caso del metro, el caso del metro de Bogotá, para que efectivamente ya tenga todos los recursos y no haya un momento en el que ganó. No podemos terminarlo porque se acabó la plata. No sé, creo que ustedes no lo saben, que el metro de Medellín duró 27 años para construirse. ¿Y por qué razón duró 27 años? Porque iniciaron con unos recursos y como allí en ese momento, estamos hablando de hace unos 40 años más o menos, en ese momento no habían estos famosos documentos o no se le dio la importancia al metro de Medellín, entonces eso quedó solamente en manos del municipio y de la gobernación de Antioquia. Entonces cuando se les acaba la plata, la construcción del metro de Medellín se detiene, ¿cierto?
duró 16 años sin que se le colocara un solo peso o se moviera un solo riel, absolutamente nada, porque no había recursos. Cuando a través de la Constitución Política del 91 se obliga a que cualquier obra tenga los recursos suficientes para que sea terminada, entonces en ese momento ya los estados, a través de un gobierno, fija la cantidad de dinero que se requiere para que ese programa, ese proyecto o esa política se cumpla. En el caso del metro, que cuesta aproximadamente 14.800.000 millones de pesos, ya todos los recursos están listos a través de un préstamo del Banco Mundial, un dinero que va a entregar la nación, Colombia, como nación, y otra parte que va a entregar el propio distrito, capital. Entre los tres, Banco Mundial, Nación y municipio o distrito capital, entregan los 14.800.000 millones, de manera que se tiene proyectado que el metro de Bogotá se construya más o menos entre 5 y 6 años, dependiendo obviamente ahorita con la pandemia, pues no sé la situación actual de cómo está, pero ¿cuál es el significado o por qué este comentario? Cuando yo les hablo que ya hay un COMPES o que existen varios COMPES para el emprendimiento, significa que ya hay unos recursos destinados para que los potenciales empresarios emprendedores tengan unos recursos a los cuales acudir en un momento determinado. Hay una problemática que ya la comentamos aquí en este momento, y es la comunicación, la falta de la comunicación del propio Estado, para que las personas que están interesados en cualquier actividad y que el Estado dice, no, pero es que ya hice, pues, discúlpenme la expresión, de malas porque nosotros no sabíamos. ¿Cuántos de los jóvenes sabían que ya había un COMPES que se estaba proponiendo, es una propuesta, para lograr que las empresas colaboren con la parte de el empleo? El Estado les va a entregar el 25% de ese dinero, de ese sueldo, ¿cierto? A las empresas para que las empresas solo tengan que ganar un 75%. Claro, en este momento es una propuesta, pero desde ya existía ese documento. ¿Por qué es válido este comentario para nosotros? Vamos a verlo a continuación. Profe, Señor, ¿eso no es parecido a los crowdfunds? ¿los qué, perdón? Los crowdfunds, No que sé qué es eso. son unos, supuestamente el Estado tiene destinado para proyectos así de emprendedores un dinero. Entonces uno pasa el proyecto de uno a los crowdfunding y allí, si es elegido, pues a uno le dan el dinero para hacerlo. Digamos que es Eso se llama, emprendimiento. eso se denomina Fondo Emprender, ¿cierto? Entonces, Es- cuando comentábamos ayer que los recursos que hay en este instante, al día de hoy, y pueden investigarlo con la Dirección Nacional de Planeación, con el propio DANE o uno mismo a través de Google, existen 2.400.000 millones para entregarle a los emprendedores. Hablábamos en algún momento que a veces, obviamente hay desconocimiento, pero también a veces hay pereza. Hablamos de la investigación, decíamos que no somos dados a la investigación, que nos harta tener que presentar un trabajo que lleva unas diferentes etapas en las cuales nosotros vamos a demostrar que se cumplieron todas esas etapas. En el caso del Fondo Emprender, le dice al emprendedor lo que estamos viendo en el día de hoy: muéstreme su idea de negocio, muéstreme su estudio de mercado, muéstreme su estudio técnico y muéstreme su estudio financiero.
Ese fondo de emprender lo que hace es analizar si lo que usted tiene escrito es válido o no es válido, porque nosotros somos muy dados a colocar cifras mágicas. Y entonces que yo voy a recibir más o menos 100 millones de pesos, y entonces al año son 1.200 millones de pesos, y en 5 años son 6.000 millones de pesos. Ah, pero demuéstreme que eso es cierto. Dígame cómo van a ser los ingresos, cuánto cuesta el producir el producto, cuántos gastos va a realizar, qué cantidad de personas va a contratar, etcétera, etcétera. Y valida eso a través de un formulario que Fondo Emprender le entrega y que también lo asesora a través de una determinada persona allá en Fondo Emprender o en el propio SENA, ¿cierto? Donde le colocan a usted una persona para que lo acompañe y usted pueda presentar su proyecto. Pero repito, hay personas que de verdad se cansan porque esto no es simple, ya ustedes lo están viendo, no es decir, mire, es que yo voy a crear una fábrica de calzado con, qué sé yo, que se pueda modificar y se pueda volver, estoy diciendo tonterías, y se pueda volver una maleta, ¿cierto? A ver, muéstrenme cómo, qué va a hacer. Entonces, ahí en ese momento es cuando se verifica si realmente lo que se propone es cierto o no es cierto. Bueno, entonces, Profesor, señora, disculpe, eso es lo mismo que hacen en los pueblos que, por ejemplo, dice una persona, y no, es que yo quiero poner un galpón o quiero sembrar hortalizas. Es lo mismo que hacen en los pueblos que les dan unos recursos para sí, que ellos lleven a cabo esa empresa. sí, señora, exactamente. A ver, en los pueblos existen otros organismos ya de carácter municipal o de carácter departamental, ¿cierto? Que son, digamos, orientados por desde la nación. Recuerden que la que entrega los recursos a los a los departamentos y a los municipios es la nación a través de un presupuesto. Y entonces, para los proyectos de inversión, se tienen unos determinados recursos que les entrega el Estado o el propio municipio o la propia gobernación tienen unos recursos propios, o sea, que se generan al interior del municipio o del departamento para entregárselos a las personas para inversión, de acuerdo a un determinado programa. Alguien puede decir, pero ¿de dónde sale el dinero si el Estado no lo entrega? También a través de impuestos. Lo que es las loterías, lo que son los juegos de azar, son recursos departamentales. Eso no le pertenece a la nación. Por eso ustedes miran, por ejemplo, la Lotería de Boyacá, la Lotería de Bogotá, la Lotería del Atlántico, la Lotería de Medellín, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Que son juegos de azar, pero que cada departamento maneja esos recursos. En el caso de Bogotá tenemos la Lotería de Bogotá que lo maneja el distrito. La maneja no. Digamos, obtiene recursos a través de impuestos a esas loterías, pero que son destinados inicialmente a la salud, a la educación y otra parte está dedicada a acueducto y alcantarillado. Entonces, por ejemplo, también las bebidas como el alcohol también generan recursos para la salud. Los cigarrillos también generan recursos para la salud y la educación. Por eso se plantea en algún momento, y me salgo 2 segundos del tema del emprendimiento, se plantea en este momento en Colombia que una de las posibles ingresos que el Estado puede obtener es a través del impuesto a las gaseosas, el impuesto a las cervezas, ¿cierto? Y el impuesto a los paquetes, chitos y todo este tipo de cosas. Eso le generaría una gran cantidad impresionante de recursos al Estado, pero obviamente allí tendría que tener necesariamente el apoyo del Congreso y que no es exagerado plantear que se encontrarían una buena cantidad de dinero para que nosotros finalmente
somos los que lo pagamos porque consumimos gaseosa en cantidades impresionantes. Nosotros sabemos que eso es algo que no es conveniente para la salud porque genera la diabetes y cosas de esas, que el alcohol, desde la cerveza y el aguardiente. Pero bueno, entonces pongámosle un impuesto de manera que se le suba el valor a estos artículos que no son de la canasta. Uno no se va a morir si no se puede tomar una colombiana o una Coca-Cola, o uno no se va a morir si no se puede tomar una cerveza, o uno no se va a morir si no se puede fumar un cigarrillo. ¿Por qué no le colocan impuestos a estas actividades? Entonces es lo que se está planteando y que es una de las posibilidades que están allí. Entonces todos los estados, todos los departamentos y todos los municipios tienen en su interior unas formas de recaudar dinero y que pueden destinarlos, repito, que ya desde la Constitución están señalados estos impuestos especialmente para dos actividades, la educación y la salud, y también para el acueducto y el alcantarillado, que en la mayoría de municipios en Colombia, infortunadamente, no tienen este servicio. Entonces, por eso se dirigen estos recursos hacia estas actividades. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces sigamos con la ley de emprendimiento. ¿Qué es la ley de emprendimiento? Pues es el conjunto de normas que buscan propiciar el crecimiento, consolidación y sostenibilidad del emprendimiento con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad en el país. Recuerdan que yo les alcancé a hablar de que de los propios planes de desarrollo de los gobiernos se habla ya de generar un bienestar social, que la Constitución nuevamente obliga a los estados a buscar de alguna manera que haya un bienestar social, ¿cierto? Y generar equidad. A veces se queda en palabras, pero recuerden que este señor Duque, en su plan de desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, tiene como eslogan legalidad igual a emprendimiento, perdón, legalidad más emprendimiento igual equidad. Entonces él pretende que si uno actúa de manera legal y genera emprendimiento, puede llegar finalmente a generar equidad. ¿Por qué es Pero importante? Sí, de eso no es lo que se trata, digamos, la campaña de la economía naranja perfecto, de esto, eso perfecto. es lo mismo, ¿no? Pero pues si Es vamos exactamente lo mismo. exactamente todo lo que dijeron de la economía naranja, pues hoy por hoy no se ha visto, digamos, reflejado pues creería que en la mayoría de emprendedores de las microempresas, porque pues a los de macro, claro, muy, muy chévere y todo, que le inyectan capital como un hijo de madre, pero a los otros que... Lo que pasa es que aquí, bueno, también vuelvo y me salgo un poquito del tema, o no, está relacionado con el emprendimiento. El emprendimiento para el señor Duque puede ser generado en un alto porcentaje por la economía naranja. ¿Qué es la economía naranja? Es volver capitalizable todos aquellos planes que los individuos por sí mismos generan a través de su desarrollo deportivo, cultural y en general la mentefactura. O sea, la mentefactura es lograr que mi actividad como persona me lleve a tener recursos y que esos recursos finalmente, ¿cierto? No solamente hagan que una persona tenga mucho dinero, sino que ellos a su vez generan empleo, y ya les explico cómo, y a su vez pagan impuestos. Ustedes han escuchado a Nairo Quintana, a James, a Falcao, a Shakira, a Juanes, a Carlos Vives, a los señores que juegan tenis, Cavalli, estas personas, a cuántos colombianos individualmente y sin necesidad de que el Estado en un momento determinado los haya apoyado,
por su propia capacidad individual, han logrado construir un capital que ya quisiera cualquier colombiano tener una milésima del capital de ellos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pretende el gobierno? Lo que pretende el gobierno es que desde la cultura, el arte, los deportes, ahorita en un momento voy a ver si tengo esa diapositiva, la quité porque, pues, digamos que yo la venía manejando, pero a veces se queda uno mucho tiempo tratando de entender esa economía naranja. Pero ya la vamos a ver al final de esto que estamos viendo. Bueno, entonces sí es cierto, sí es la economía naranja y el problema, otra vez volvemos con la comunicación. El problema es que la gente no tiene conocimiento de cómo acceder a esos recursos que el Estado les está generando. Y les cuento una anécdota. En este instante, en este momento, personalmente estoy dirigiendo 4 proyectos de la Universitaria de Colombia, que tienen relación con la economía naranja. Y donde ya nos hemos dado cuenta en los 4 proyectos, que son diferentes, uno con los audiovisuales, otro con el impacto tributario en la economía naranja, porque les da una cantidad les genera unos incentivos tributarios para que creen empresa, con la parte audiovisual, la parte editorial, que está siendo, digamos, impactada por, por el ebook, que son los libros electrónicos, y donde la industria editorial, pues está siendo casi que arrasada por Amazon, por el propio Google, ¿cierto? Esto lo he venido aprendiendo en esta tesis que estoy dirigiendo para sus compañeros que ya están a punto de salir y que nos metimos en la economía naranja, porque es una manera de que los emprendedores se favorezcan de los recursos que el propio Estado está entregando, ¿cierto? Pero efectivamente lo que me dice sí es cierto. Todo esto que estamos viendo acá está relacionado de una manera importante con la economía naranja, y ahorita miramos rápidamente unas gráficas que yo tengo sobre cómo nosotros creemos, y lo que ustedes me acaban de comentar, que no impacta el Producto Interno Bruto. En este momento creo, de pronto estoy dando un valor aproximado, creo que el Producto Interno Bruto está siendo impactado en más o menos un 6% por la economía naranja, que es una cantidad. El Producto Interno Bruto de Colombia se calcula en este instante, y aún con la situación de pandemia que ha padecido, y que yo no me explico cómo hace claro que uno se va un fin de semana a los mercados, qué sé yo, al Costo, que lo nombro tanto, al Éxito, a Jumbo, y eso es impresionante la cantidad de gente comprando. Y uno dice, pero a ver, ¿qué pasa? Todo el mundo anda quejándose de que no hay dinero, y va uno a estos supermercados y para pagar es una cosa desbordante, ¿cierto? Entonces, esta situación económica, ¿cierto? Que en algún momento uno cree que no está generando recursos, sí los está generando. Si ustedes miran los informes financieros de la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y el propio Banco Mundial, la economía que en este instante está generando mayor desarrollo económico es la colombiana. Si uno dice, pero a ver, yo no puedo entenderlo, la verdad yo no puedo entenderlo, pero lo están haciendo organismos internacionales, ¿cierto? ¿Y dónde están estos organismos internacionales? Precisamente en lo que les estaba contando. Los consumidores no hemos parado de comprar, no hemos parado, ¿cierto? Sí hay ciertas actividades que no, los de la noche, los negocios estos de bebidas y de actividades en fin, de la noche, que otros negocios impactan, pero en general, si ustedes transitan por la calle normalmente, los negocios
siguen y siguen y siguen. Sí, hay momentos en que paran y todo, pero siguen generando ingresos, la gente sigue consumiendo y la gente eh, continúa haciendo. Es que en la medida en que nosotros demandemos, la medida en que nosotros consumamos, pues la economía crece. Eso es un principio de la economía, de Smith, de Ricardo, de Keynes, de Friedman. Mientras la gente tenga la posibilidad de demandar productos o servicios, pues hay una posibilidad de generar recursos que finalmente son los que hacen que haya un crecimiento económico. ¿Listos? Bueno, ¿por qué es importante una ley de emprendimiento para Colombia? Porque esta ley permitirá generar un entorno favorable para ayudar al crecimiento de esas iniciativas colectivas e individuales y con ello poder generar mayor crecimiento económico y desarrollo social. Asimismo, facilitará la formalización de las empresas y generará mejoras en la productividad y competitividad del país. Con esta ley, Colombia se convertiría en un referente a nivel regional como una nación emprendedora que impulsa la transformación de su ecosistema emprendedor a través de regulaciones pensadas para favorecer el nacimiento, crecimiento y consolidación de empresas y así incentivar el desarrollo productivo, económico y social. Si Colombia logra finalmente que los emprendedores realmente reciban los beneficios de sus proyectos a través digamos, de que el Estado les provea esos recursos y que ellos puedan hacer efectiva, viable su empresa, pues lógicamente el país, en términos de crecimiento, lo va a hacer de una manera que ya se considera como referente a nivel regional. Por eso le digo que, a ver, existen terribles desigualdades en este país. Ustedes lo saben perfectamente que este es el segundo, si no el tercer país más desigual del mundo. ¿Qué significa la desigualdad en términos económicos? Que hay una mínima cantidad de personas que tienen muchísimos recursos y una mayor cantidad de personas que no lo tienen. Y en medio de ellos dos está algo que se conoce como la clase media. Y esa clase media, en un momento determinado, es la que genera que este país no se reviente, con todos los problemas que tiene, con todas las injusticias sociales, con problemas de narcotráfico, con problemas de guerrilla, con problemas de paramilitares, con problemas de corrupción, y este país no ha explotado. Hasta ahora, en este último año, diría yo, es que parecería que la gente está, y especialmente ustedes los jóvenes, están tomando un poco de conciencia sobre llevar al Estado a que esa justicia social, ese equilibrio social realmente sea una realidad. Pero como nos miran afuera, es diferente a como nosotros mismos nos miramos. ¿Qué se logra con esta ley? Con la ley de emprendimiento estamos avanzando en medidas que faciliten la reactivación económica de las empresas, la creación de nuevos emprendimientos y el fomento de la actividad emprendedora con una regulación moderna que permita convertir a Colombia en una nación emprendedora. Entonces, volvemos al mismo cuento. En este momento Colombia es creo que el primero o el segundo país que está saliendo junto con Estados Unidos de la recesión económica debido a la pandemia. Y entonces volvieron las situaciones de la protesta social y hay peligro de que Colombia, lo que había recuperado en 3 meses, que más o menos duró ahí como quietecita la situación, vuelva y caiga en situaciones críticas económicas que la haría bajar en ese crecimiento económico. ¿Cuál es el enfoque de este proyecto? En este momento era un proyecto. Su enfoque es incluyente en beneficio de todo tipo de emprendedores para fortalecer empresas y sectores
en contextos tanto urbanos como rurales para invitarlas a consolidarlas y crecer. Eso es lo que pretende la ley, que se fortalezcan las empresas y los sectores que pueden ser generadores de emprendimiento. ¿Cuáles son los objetivos de la ley de emprendimiento? Reducir las cargas para emprendedores y generar gradualidad para empresas de menor escala. Yo les decía, en algunos de los proyectos que me presentaron sus compañeros está el impacto de la exención tributaria a las empresas de la economía naranja. Y está respondiendo acá a este punto, que es decir, reducir las cargas para emprendedores. Ampliar las oportunidades de acceso a mercados a través de compras públicas. Es que el Estado mismo es el que puede generar una mayor reactivación económica si destina parte muy pequeña de sus recursos a comprar especialmente a empresas emprendedoras, ¿cierto? Diversificar y ampliar esquemas de financiamiento para todo tipo de emprendimiento. Ya les dije, Fondo Emprender, hay otra que me nombraron ustedes en algún momento, Bancoldes, que favorece las importaciones y las exportaciones. Fortalecer y articular la institucionalidad para el emprendimiento, la innovación y el desarrollo empresarial. Pues lógicamente no hay que buscar empresas que compiten en el mercado nacional y más aún en el mercado local, porque eso digamos que es casi que una lucha bastante complicada, porque cuando uno sale a competir con un mercado que ya está consolidado, un mercado que ya tiene un liderazgo, un mercado que tiene fidelidad, pues entrar a ir a pretender chocar con ellos, pues es difícil. Pero si usted es innovador, si usted es creativo, la situación cambia. Mejorar las habilidades de emprendedor a partir de acciones en materia de educación. Por eso la universidad, y repito, insisto, es la universidad desde cátedras como la que estamos en este momento, quien puede llevar realmente a que los estudiantes tomen conciencia y vean la posibilidad, la amplia posibilidad de crear empresa, que no nos dé miedo, que no nos dé temor, que no busquemos siempre una excusa para no hacer las cosas. Hagámoslo. Y en el transcurso de pronto del desarrollo de ese emprendimiento podemos encontrar obstáculos, pero finalmente eso da la posibilidad de que si se logra salir con una empresa emprendedora, con un producto emprendedor, nuestra vida realmente cambie. ¿Cuál es la ley de emprendimiento? La ley 1014 del 2006. Todo esto que hablamos acá es lo que pretende esta ley. Busca fomentar la cultura del emprendimiento, promoviendo el espíritu emprendedor entre los estudiantes, egresados y público en general, y hacer de estas personas capacitadas para innovar, desarrollar bienes tangibles o intangibles a través de la consolidación de empresas. O sea, si la propia universidad, si el propio entorno económico, si las mismas empresas en un momento apoyan los proyectos emprendedores que salen de la universidad, la posibilidad de que ello sea una realidad es bastante alta. El objeto de la ley es promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se propendan y trabajen conjuntamente sobre los principios y valores que establecen la Constitución y los establecimientos en la presente ley. Hay que seguir presionando desde el Estado a las universidades para que ese emprendimiento no se quede en ejercicios académicos y en proyectos que solamente pasan, ¿cierto?, para que ustedes obtengan una nota en una materia. Hay que hacerlo realidad. Hay que buscar que eso sea algo entendida esta como una empresa que le dé la posibilidad a un estudiante de crearla y de lograr que sea una realidad.
¿Cuál es el principio general? Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano, fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo, reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo de las personas, apoyo a procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva. O sea, ya esa ley de por sí está buscando que las personas se desarrollen, crezcan, que sean competitivas, que busquen trabajo asociativo, en equipo, que busquen la participación de otras personas. Normalmente uno cree que el emprendedor es uno solo, pero al emprendedor tienen que acompañarlo. Puede que en algunos casos, y aquí los hemos mencionado, yo me quedé con lo de Rappi, porque fue el último que estudié, ¿cierto? En la forma como esta persona y este otro señor de la Panamericana, ¿cierto? Quien solos, lograron que hoy sus negocios, su idea incluso, ni siquiera era un negocio, pudiese darles el resultado que tienen hoy. La Red Nacional para el Emprendimiento está integrada ¿por quiénes? Por el Ministerio de Comercio Industrial y Turismo, por el Ministerio de Educación, por el Departamento Nacional de Planeación, por el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, por el Ministro de la Protección Social, por el Programa Presidencial Colombia Joven. Ese Programa Presidencial Colombia Joven es el que yo les estoy contando, que están buscando un COMPES que apoye este programa para que los jóvenes realmente, a ver si finalmente se logra que las empresas abran un espacio para los jóvenes. La Dirección General del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y 3 representantes de las instituciones de educación superior. Si ustedes se pueden dar cuenta, aquí, digamos que directamente se asocia a las instituciones de educación superior. Volvemos, repetimos, insistimos en que es la universidad que finalmente puede llegar a lograr que sea una realidad. ¿Cuáles son? Les decía que no es una norma. Esto es una serie de normas donde el Estado busca la creación de empresas. Una es la sociedad por acciones simplificada, que es la ley 1258 del 2008, que le da la oportunidad a los emprendedores de no complicarse, y lo vamos a ver más adelante cuando veamos la empresa, si se acordarán de esto que les estoy hablando en este momento, que existen diferentes empresas, pero digamos por la parte jurídica, a veces eso desestimula un poco la creación de empresas, pero con la sociedad por acciones simplificada, pues ya la situación cambia. La ley 1429 del 2010, incentivos para la formalización y generación de empleo, la 344 del 96, por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto. Esto trata de evitar que haya demasiado dinero dedicado a la burocracia. La ley 590 promueve el desarrollo de, esta es la ley de las MIPIMES, que las vamos a ver más adelante, o creo que ya las vimos, el desarrollo de las MIPIMES, micro, pequeñas y medianas empresas, no, la que vamos a ver más adelante. La ley 789, vea, se crea el Fondo Emprender, es el que va a generar los recursos. El decreto 1192 reglamenta la ley 1014. El decreto 525 reglamenta el artículo 43 de la ley 590 del 2000. El decreto 2175 se regula la administración y gestión de las carteras colectivas, de las cooperativas, por el cual y la ley, el decreto 4463, por el cual se reglamenta el artículo 22 de la ley 1014. Todas estas normas buscan facilitar no solamente el emprendimiento, sino los recursos y la viabilidad para acceder a esos recursos. Y les hablaba de los COMPES. El COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social. Es un organismo que está dirigido desde el Estado a buscar respuesta a las diferentes problemáticas sociales
y entregarle recursos a unos programas que requieren de apoyo no desde el presupuesto nacional, sino recursos más frescos y totalmente planeados para ayudar a determinadas actividades de la economía. El COMPES 3297, todos estos COMPES son, digamos, normas que se constituyen como ley pública. O sea, son de obligatorio cumplimiento por parte del propio Estado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso lo hizo un Consejo Nacional que va a fiscalizar y va a verificar que esto sea una realidad. Entonces, el COMPES 3297 es la agenda interna para la productividad y la competitividad. El COMPES 3424 es la banca de las oportunidades, una política para promover el acceso al crédito y a los demás servicios financieros buscando equidad social. Hay que buscar que la banca de oportunidades, no es la banca financiera, ¿sí? Ustedes saben que hay instituciones que trabajan recursos del Estado para programas específicos y para proyectos específicos. El COMPES 3439, institucionalidad y principios rectores de la política para la competitividad y productividad. El 3484 para la transformación productiva y la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas, un esfuerzo público y privado. El 3257, que es la política nacional de competitividad y productividad, y el COMPES 3533, bases para la adecuación del sistema de propiedad intelectual a la competitividad y productividad nacional. Esto tiene relación con lo que más adelante se conoce como la economía naranja. Bueno, muchachos, hemos terminado en este momento todo lo relacionado con el emprendimiento. Quiero escuchar unos 5 minutos sus comentarios y luego entramos a las MIPYMES y a la empresa. Cuéntenme qué piensan ustedes de toda esta que durante 2 días hemos analizado y puesto en conocimiento por parte de ustedes de la importancia, no tanto para la empresa como tal, para el Estado como tal, sino para las personas, porque es que realmente el grave problema que existe en Colombia es efectivamente la falta de oportunidades. Uno no puede tratar de escudar, tratar de ocultar la realidad de este país. Y es que los jóvenes no tienen acceso a oportunidades de trabajo. Y no tienen acceso por ese San Benito de buscar experiencia en estudiantes que apenas salen de la universidad o simplemente salen de su nivel académico secundario. Y entonces viene que si usted no tiene experiencia, no lo puedo recibir. Y que si lo recibo, pues entonces yo no le puedo dejar que usted maneje determinadas funciones porque usted no tiene experiencia. Y si usted no tiene experiencia, pues no puede tener ingresos. Y eso se vuelve un círculo vicioso. Entonces, de verdad, la única forma real, posible, de que podamos salir de esta situación de crisis es generando empleo. El resto es cuento. El resto es simplemente, digamos, una forma de evadir la propia responsabilidad de todos. Porque es que no es solo el Estado, es la propia empresa privada. Porque quien más genera empleo, y ustedes lo saben perfectamente, es la empresa privada. Por eso el Estado, como les contaba, está buscando darles una especie de subsidio a las empresas con el propósito de que cada empresa por lo menos permita el ingreso de 4 o 5 estudiantes sin experiencia. Listo, muchachos. Entonces,
¿Quiénes van a participar, por favor? ¿Quiénes quieren hacer algún Profe, comentario? tenemos la mano Yo, profe. levantada. A ver, a ver, a ver, a ver. Hola, A profe, buenas ver, tardes. Ahí están las Ahí manitos. está la mano levantada de a Cristina. ver, Andrea, después Karina, después Tatiana y después Vivian. A ver, Andra. No, profe, yo voy de últimas porque ellos levantaron la mano. Bueno, entonces, a ver, como las veo yo aquí. Vivian Sandoval. A ver, mis chicas, voy a mirar quiénes levantaron la mano acá. Ahí yo la leo y me dicen si sí o no. Diana Pachón. Diana. Profesor, se hace la mano cuando hice el primer comentario, qué pena. Ah, es que quedaron, ahí quedó. Cristina Vega. Ok. Aquí estoy, profe. Bueno, Buenas cuéntame, noches. Cristina. ¿Qué piensas de Buenas esto? noches, compañeros. Eh, es de, tengo varias cosas como mezcladas y vamos a ver si podemos aclarar varias cositas. Claro La que sí. primera, la primera de ellas es que me llama la atención que en efecto leyes hay muchas que al parecer amparan, pues no hemos profundizado bien qué significa y cuáles son los alcances de cada una de ellas, pero lo que sí se puede evidenciar es que leyes hay muchas que al parecer se generaron con el fin de promover eso, efectivamente la creación de empresas para promover la creación de empleos, claro que sí, pero ¿qué tanto se difunde o qué tanto el ciudadano del común sabe cuáles son los alcances de cada una de ellas? ¿Sí? Porque en efecto lo que uno ve es que cuando se hacen las leyes o cuando se hacen aquellas, ¿qué pasó con agroingreso seguro? Quienes fueran las primeras personas que conocieron de la ley, que conocieron los beneficios, que al parecer tenía una muy buena intención, estaba bien intencionada, pero los primeros en conocerlas eran las personas que todos ya sabemos de público conocimiento quiénes eran y que fueron los primeros en acogerse y tuvieron acceso. Entonces, uno sería preguntarse, ¿qué hace el Estado aparte de generar leyes, de crear leyes, para que sean de público conocimiento y que no digan que la publican en el diario oficial porque es que el ciudadano del común no lo lee? O sea, eso es como cuando alguien está embargado y dicen que no lo notificaron a la casa, pero lo publicaron en el diario de la República. ¿Quién lee el diario de la República, cierto? Entonces, una de las preguntas era, en efecto, ¿cuál es el alcance o qué mecanismos tiene el Estado para que el ciudadano del común conozca las leyes que se promulgan? ¿Cierto? Pues, mire, aquí ella también toma clase. Y por otro lado, me llamó la atención el tema de Rappi. No lo conozco a profundidad, pero sí tengo conocimiento de algunas denuncias que ha tenido el sistema de Rappi por, aunque entre comillas crea empleo, el empleo que genera es con muy poca seguridad social o nula, si es lo que tengo entendido, y es más que toda la explotación laboral. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el mismo Estado para regular que, aunque la empresa también bien intencionada, no abuse del empleado, perdón? Serían esas dos Bueno, cositas. le contesto. Tal como les comenté, ya entendimos, porque estamos trabajando con la economía naranja, y lo que se encontró es exactamente lo que tú acabas de plantear, la falta de comunicación y de información. Cuando nosotros hablábamos en anteriores oportunidades que el emprendedor desde su organización debe tener tres características: el liderazgo, la comunicación y la planeación. Es que la comunicación es digamos que es el factor fundamental para que sea o que tenga realidad alguna norma, algún programa, alguna política. El problema está en que, usted lo acaba de decir, inmediatamente se promulga una ley, el primero que lo conoce son los que leen el diario oficial. Segundo, todos estos programas, y lo podríamos revisar en la prensa, salen en todos los periódicos de Colombia, pero los jóvenes no lo leen. Tercero, normalmente en los noticieros de televisión, porque ese es el medio que tiene el Estado, no tiene más. ¿Cómo hace conocer?
y las personas tampoco, por cuestiones de credibilidad, tampoco miran los noticieros. Y entonces sale, por eso les decía, si ustedes miraron anoche, sé que no lo hicieron, a Duque hablando, él hablaba de los programas sobre el programa que tiene él que se llama Colombia Joven. Eso está desde el Plan Nacional de Desarrollo y está en estudio en un COMPES. Y eso que están proponiendo ahorita, pues ese señor ya lo había hecho. Y él dice, pero mire, es que hablan y hablan, pero no investigan y no leen y no se informan de lo que se está haciendo. ¿Sí? Y bueno, uno ahí a veces pues dice, bueno, a veces uno se sorprende. ¿Sí? Esa es la situación en términos de comunicación. No habría manera, o sea, si le dicen, vamos a sacar, como usted lo acaba de decir perfectamente, cuando a uno lo llaman a un juzgado, ¿cierto? Le envían un correo, y uno nunca jamás lo lee, nunca da la dirección exacta, y cuando le llega es que, mi hijito, preséntese porque está demandado. Que yo no sabía, como que no sabía, se publicó en un edicto en el diario de la República. ¿Y quién va a leer? Pues porque uno no lee, El porque uno no lee. desconocimiento, el Claro, desconocimiento de la ley no lo exime de la responsabilidad. perfecto, ese es un principio jurídico, ¿cierto? Entonces, en eso hay que buscar un mecanismo, no sé, yo incluso en este momento no podría decirles cómo se podría hacer para que todas estas normas se hacen a través de la universidad. Créanme, si en este momento, creo que hay otro curso también de creación de empresas, en ese momento el docente también debe estar en el mismo comentario mío, leyendo leyes y todo eso. Es de la única forma que ustedes conocen lo que pasa en el país, pero ¿y qué pasa con el resto de las personas? ¿Qué pasa con los emprendedores que no tienen acceso a una universidad? Por eso yo les decía que la diferencia entre ustedes, que de alguna manera mínima son privilegiados, de alguna manera, por su propio esfuerzo, lógicamente, ¿cierto? Son privilegiados porque están obteniendo una información que los va preparando, que les va creando una mentalidad diferente, un pensamiento más abierto, un pensamiento creativo. Eso se lo da la educación. Alguien dice, no, es que la calle, no me acuerdo cómo es la palabra que dicen que la, la experiencia de la vida de la calle, no, bueno, La yo sé que Universidad hay de la Calle. la universidad de la calle. Pues sí, eso es muy relativo. La universidad de la calle, y perdónenme la expresión, nos enseña a ser vivos, sagaces, maliciosos, pero no les enseña lo que usted realmente debe conocer. Y la otra pregunta era ¿cuál? El fenómeno de Rappi. Ah, sí, Rappi. O sea, digamos que Rappi fue creada en un momento en el cual el país y el mundo no tenía manera de hacer llegar los artículos, sobre todo de alimentos, a las casas. Uno estaba acostumbrado a ir a su restaurante, pues sí, a sus domicilios, pero determinadas personas, pero no el común de la gente. Y entonces este señor, de una manera muy creativa, dijo, vamos a utilizar a personas, y en eso tú tienes toda la razón, para que lleguen los alimentos, para que lleguen las mercancías, para que lleguen todo lo que necesitan las personas en sus casas. Se ha generado, ya fue sancionado 2 veces Rappi, ¿no? 2 veces ha sido sancionada, porque no respeta las normas de seguridad, no respeta las prestaciones sociales de los empleados, más aún cuando se ha dedicado a contratar migrantes para que atiendan esto, pues no van a contratar, digo yo, pensaría yo, eh, colombianos o bogotanos, porque nosotros sabemos perfectamente que a qué prestación social Tenemos tenemos derecho. exactamente. El venezolano no, el venezolano no. A él lo explotan y le pagan 10.000 pesos y ya listo, con eso queda. Pero sí es cierto, Rappi la nombro y la nombro mucho porque llegó en el momento preciso. Que haya abusado de su poder en este momento es diferente, pero ya ha sido sancionado 2 veces. Bueno, gracias. Vamos a mirar entonces a mm, ya habló Cristina,
Karina Calderón y Andra Guzmán. Bueno, buenas noches, profesor y compañeros. Bueno, yo hablo que también digo que muy bonito se ve como en el papel todas las propuestas, ¿cierto? Y que también lo que decía la compañera, yo sí tuve la oportunidad en el año pasado, como en septiembre, a colaborarle a mi hermana en redactar un proyecto para presentarlo a ID Artes, pero algo que tiene que ver con, porque ella es músico. Como este sector está tan abandonado por todo lo de la pandemia y esto, entonces fue un día ya el secretario de recreación y esto, bueno. De cultura, me imagino. De cultura. Y bueno, les dijo casi que 3 días antes que había presupuesto, que desafortunadamente había presupuesto, pero que no había gente que se postulara, que bla, bla, bla. Bueno. Entonces ilusionó a todo el mundo y todo el mundo hizo como, se movió en lo que más pudo y pues presentó casi que en 3, 4 días un proyecto. Bueno, ellos en la parte de lo que usted decía de comunicación, no, prácticamente lo que usted dice. No, lo dijeron en City TV nomás, no lo dijeron sino en City TV, una cosa muy corta. Y pues yo digo que hoy en día digamos, las redes y todo esto, si hubiese una página oficial de ellos, ellos también podrían dar esa información a conocer, a hacer el aprovechamiento de estas redes, bueno, redes oficiales del gobierno para que ellos pues puedan difundir esto. Esto fue como decir de casi que en 4 días ya hay que presentar, bueno, ellos tienen también tienen, digamos que plataformas, un paso a paso, un poco dispensioso, como para que todo el mundo no tendría como la oportunidad como de ingresar y hacer eso, porque yo lo hice. Y yo dije, bueno, listo, uno tiene de pronto un poquito del conocimiento, pero yo me ponía a pensar, pero otras personas, ¿será que todo el mundo puede acceder a esto? No. Bueno, listo, presentamos el proyecto en su tiempo, todo perfecto. Yo tuve el apoyo de una persona pues que tiene conocimiento y ha desarrollado proyectos con el Estado y esto. Y esa persona también me subió el ánimo y me lo bajó, me dijo, la propuesta está muy buena, Pero pero me lo bajó porque me dijo, desafortunadamente eso es como rosca. Una persona que ha ejecutado proyectos. Me lo dijo así. Pero me dijo, pero nada pierdes. Y yo le dije, bueno, listo. Él fue el que me lo corrigió, por decirlo así, y me lo dejó ya como para ingresar allí. Documentación, bueno, no era difícil la documentación, bueno, listo, perfecto. Cuando listo, se presentó el proyecto y ya se hizo la preselección y esto, lo que decía el proyecto fue muy triste, porque decía que había sido negado por falta de experiencia en ejecución de proyectos. Imagínate. Es absurdo. O sea, es un absurdo. Yo Eso dije, es un absurdo. ¿para qué le hacen perder el tiempo a la gente? Yo Sí, dije, si no, ¿por qué no dijeron claro, usted estuvo nunca ha mal, ejecutado un proyecto, no lo presente? estuvo mal orientado. Para mí, a ver, ¿por qué le cuento? Lo digo también con experiencia, Resulta que yo les hablo mucho de Fondo Emprender. ¿Por qué les hablo tanto de Fondo Emprender? Hasta hace un año mi hijo fue el director llamémoslo de presupuesto, coordinador de proyectos de Fondo Emprender. Y él me mostraba y él le hacía seguimiento y todo. Y en su momento él llegó a aprobar más de 1000 proyectos, ¿cierto? Yo tengo el formulario de Fondo Emprender y siempre, o sea, yo personalmente, escuchen, es personal por la vivencia que tuve con mi hijo cuando era el director, se me olvidó, el coordinador de proyectos de Fondo Emprender. Entonces, porque le hacen un seguimiento, es que tampoco se trata, es que en 4 días, imagínate, presentar un proyecto, o es decir, si nosotros llevamos a completar un mes y no llevamos ni siquiera el título. Por ¿sí? eso, profe, Entonces, eso es lo que yo digo, el tiempo corto. exactamente, Primero, eso necesita segundo, su tiempo, pero uno debe acudir a, hay una institución, créanmelo, todos, que es el SENA. El SENA es una institución del Estado y usted sabe que allá los estudiantes y los docentes son muy dados a la acción social. Incluso se enfrentan con el propio Estado, ¿cierto? Se enfrentan con el propio Estado. Allá ellos la orientan, ¿cierto? Y le ayudan con el proyecto para llevarlo a Fondo Emprender. Y hay otra, es que en este momento se me escapa el nombre de la otra entidad que entrega recursos. Pero si lo tienes,
De volverlo a pronto, si en llevar. algún momento tenemos tiempo, yo lo puedo mirar también y mirar, porque es que es decir, el problema, claro, la burocracia y todo este tipo de cosas que suena tan alegre cuando uno lo habla así, ¿cierto? Pero tienen que responder a una, tienen que responder a una serie de etapas que hay que cumplir. Entonces, no sé, Sí, profe. de pronto eso Pero puede pasar. no, pero como le digo, claramente ahí en el motivo del rechazo decía, falta de experiencia en ejecución de proyectos. Si está queriendo decir que una persona cualquiera del común no puede empezar como a emprender porque resulta que no ha ejecutado proyectos, si estoy esperando una oportunidad. No, eso sí es absurdo. Pero, Entonces, la verdad, daban ganas de sentarte a llorar cuando vi yo no, ese no, no, rechazo, no, no, no. porque no era algo lógico. Digan, no, estuvo mal estructurado, la idea, bueno, no sé, cualquier cosa, ¿A pero quién se lo presentaron? eso era, es que se llama Ideartes, es que la Ideartes, plataforma yo la tengo Ideartes, sí, aquí, sí, sí. Artes, Sí, ajá, Ideartes, y Ideartes, ellos yo lo conozco Digital también. tienen, para arte. Sí, y yo lo entonces conozco también. a lo que yo voy es que es muy bonito todo, y sí están los presupuestos, porque hasta Ujú. ellos mismos lo dijeron, es que es triste decir que hay presupuesto, pero no hay personas no hay propuestas, pero entonces denle la oportunidad a esos Déjeme, proyectos yo que me averiguo sobre presentaron, todo por la respuesta que le dieron. Simplemente por sí, curiosidad voy a hacerlo. por curiosidad, Por pura pero curiosidad. esa fue la curiosidad, digo, como la respuesta a la esta, Sí, no, entonces pero absurdo, si de lo que verdad están es triste promoviendo es porque exactamente eso. el ¿Cómo así? emprendimiento, ¿Cómo así? Entonces, ahora volvimos a lo mismo. Entonces, no tengo para crear experiencia recursos y tengo entonces, que haber ejecutado. Nah, nah, sí, 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 no, y no, muy entonces esa triste. es la triste de aquí, y que Bueno, lo que decíamos, y que me lo dijo el que me ayudó, como me apoyó, me dijo, desafortunadamente es rosca, y eso antes de que se apruebe ya se sabe quiénes son, y ya se lo han llamado, y le han dicho, usted va a ganar este proyecto y este PILS, porque así me lo dijo él, y yo no le creía, y cuando pasó le creí. sí. Pues Ah, hablé. pero era una especie de convocatoria que había. Sí, claro, era una convocatoria donde había que Ah, ya. Es aplicar que con no fue, proyectos, pero no había fue. presupuesto, Sí, 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 pero ya era le un entendí. presupuesto que estaba No, ya le aprobado entendí, ya le para entendí. Yo pensé que ese... era, que ustedes habían llevado un proyecto como Está, emprendedora. Usted estaban lo llevó fue Sí, para competir con otros. profe. Estaban no, no, licitando Sí, el no, sí, proyecto. ahí sí no es no era diferente. licitar, Se vendrá profe, una porque convocatoria. ellos dijeron que había un presupuesto para reactivar ese sector de la economía que estaba, pues que como sabemos todo lo que tiene que ver con Sí, arte, con música, está sí, pues ya. caído. No, pero ya Era te un entendí. presupuesto que se aplicó, se aprobó para reactivar ese sector de la economía. Y sí tenía que ver con emprendimiento, porque era para reactivar y también para, o Claro, sea, sí, pero pero lo que tú me pues, dices ya me aclaró la situación. O sea, no participaste tú solita para llevar un proyecto no, tuviste que entrar con otros ujú, que de pronto ya tenían la experiencia, sí. No, es un momento diferente. Es un sí, sí, momento sí. diferente. Sí. Sí, Sí, no, pero pero en lo, yo te entiendo, te comprendo, pero ya la situación es diferente. Es que el emprendedor es cuando va solito, ¿cierto? Con su proyectico, bien arregladito ujú. y lo lleva, y es para ti solita. No van a competir con nadie, es para sacar adelante tu empresa y tu idea. Sí, era una sola persona la que se postuló, que Mm, fue mi hermana, ni siquiera fui mm. yo. Pero Sí, yo claro. le apoyé y Sí. una persona que también tiene conocimiento, que sí tiene conocimiento y ha ejecutado No, proyectos. claro, Y esas dos, lo que él dijo era cierto. ¿mm? Hay lugares o proyectos o convocatorias donde ya, de hecho, uno sabe, este país está, O eso sea, es otra de las la Condiciones situaciones. deberían corrupción, haber, Que las es condiciones, la condiciones antes corrupción. de correcto, presentar es el correcto, proyecto deberían es decir, correcto. debe certificar tantos meses o tantos años de experiencia en Ujú. proyectos o qué sé yo. Es perfecto. Y en ninguna parte de la convocatoria En el decía eso. pliego de condiciones debió haber dicho, No lo porque si no decía. usted hubiera podido apelar. Eso no creo que sea No, no, así es que tan no era así. una Ah, no. licitación, no era Que una no era una licitación, No, es licitación que no no era era una licitación. licitación, era presentar proyectos para Incentivar la reactivación. acceder a los presupuestos para un determinado programa. Ujú, Sí, eso, perfecto. listo. Solo quería pues dar ese No, punto de pero muy vista y interesante, sí. esa pues experiencia personal que de verdad me dio tristeza ese punto. desmotivante. Listo. Es motivante, sí. Eso es Andra, lo que... por favor. Andra, Hola, profe. Listo, ahora sí. sí. Profe, pues yo tomé nota acá de 3 puntos como para, el primero como para hacer la reflexión. Normalmente, bueno, ustedes estaban hablando también del tema de la prensa, del periódico específicamente, donde hacen sí ciertas publicaciones que uno diría, bueno, ¿por qué no tomar como la cultura del periódico? Anteriormente eso era Carachas
eso daba desarrollo intelectual a las personas porque realmente permanecían informadas, se podía tener un debate, era interesante. Yo me pregunto, como para reflexionar, ¿cómo se le pide a un joven que adquiera un periódico como, por ejemplo, algo completo, como El Tiempo, que habla a nivel nacional, internacional? Porque pues el ADN y el portafolio son gratis, pero pues también pasa que cuando uno lo va a pasar a recibir, ya no hay, no han llegado, ya no sé qué. Entonces, como para hacer fila por un periódico gratis, como que no, ¿sí? Porque los chicos, ¿sí? Están tratando de llegar a un lugar de trabajo que son los que salen a la hora del periódico y pues obviamente ya no lo consiguen. ¿Cuánto cuesta el periódico El Tiempo? ¿Cuánto cuesta el 2.200, y no me equivoco. Listo? ¿Cuánto Como cuesta un pasaje de 2.500. Transmilenio? 2000, ¿cuánto cuesta qué? 2.500. Pasaje de 2.500, sí. Transmilenio. Entonces, ¿qué pasa? 2.000. Cuando no tenemos la cultura del periódico, porque somos jóvenes, o bueno, los chicos que son jóvenes, yo ya pasé por eso, pero sobre todo los más jovencitos que están empezando su vida laboral, donde cualquier desvío económico les representa un pasaje, les representa una necesidad, pues es muy complicado, porque tiene que ser solamente un medio que tiene un valor adicional, ¿sí? Eso lo dejo como, Como reflexión. sí, sí, porque realmente yo era fanática del periódico, pero llegó un momento en que dije, uy, no, tal vez no. Por otro lado, estaban hablando de los programas que genera el gobierno para, pues, promover. Y en este caso, digamos, yo me voy a referir al tema del MINTIC. Entonces, en este momento tienen un proyecto donde están realizando cursos para personas desde cero recursos, en caso de que tengan la accesibilidad a un internet, a un computador. Acá en la casa hay una persona que está dictando clases para ellos, ¿sí? Él es egresado del Bosque, tiene docencia, tiene su título para docente, tiene su maestría, es ingeniero electrónico, y él hizo todo el proceso y dándome cuenta por ese proceso, no todos tienen la oportunidad, si no tienen cierta cantidad de títulos, no pueden hacer un proyecto que les va a abrir puertas. Los muchachos que salen recién graduados, porque no pueden tener ese mismo tipo de oportunidad, listo, yo no voy a comparar de pronto el conocimiento o la experiencia que no se improvisa con nada, pero los muchachos necesitan ese tipo de aportes. Y el gobierno está dando esas oportunidades porque no les abren las puertas a todos. Entonces, no, si a usted le falta esto, entonces no sirve, no puede. Y de hecho pasa, otras universidades lo están buscando a él porque ya pasó el filtro. ¿Cuántas personas están dentro de esa misma carrera buscando las mismas oportunidades? ¿Por qué no los tienen en cuenta? ¿Por qué no los capacitan directamente allá? Si una persona de esta se presenta, o sea quien sea, se presenta para ese tipo de proyectos, es porque se sienten la capacidad y tienen que darle la oportunidad de demostrarlo, ¿sí? También me doy cuenta que se limitan cuando entran a estos proyectos a ciertas cosas que a mí me parece que me produce un sentimiento de impotencia muy grande, ¿sí? Él se limita mucho, él no menciona a Duque. ¿Por qué? Porque el proyecto de las MINTIC viene con la firma de Duque, ¿sí? Pero llega un momento en que todos están debatiendo así como nosotros porque estamos inconformes y les toca guardar silencio porque están dentro de un proyecto que tiene la firma de Duque. Entonces, No. nos da miedo hablar, nos da miedo expresarnos, obviamente sin necesidad de ofender a nadie, pero si yo lo tengo al frente, pues yo tampoco me voy a medir, ¿no? Pero si hay cositas que uno dice, son docentes, son seres humanos, pero hay jóvenes y hay personas ya maduras con cierta experiencia, pero los jóvenes necesitan, ¿sí? Pasa lo mismo con las empresas, pasa lo mismo con las universidades. Yo trabajé con la universidad externado, un montón de plata para una carrera, que porque eran los números 2 en derecho, creo que era, y entonces terminaban dando clase los mismos alumnos y yo decía, ¿para qué se paga tanta plata si los alumnos son los que terminan dando las clases y no tienen nada que uno diga, uy, tienes que las capacidades o el chico vuela o no? Simplemente porque le caía bien al profesor, en muchas ocasiones me di cuenta que era porque eran familiares del profesor y estaban dentro de la misma rosca. Entonces, Sí, esta cultura sí. de que no hablamos, no decimos, yo como alumna lo manifiesto, no, qué pena, yo pago para que un profesor me enseñe, ¿sí? Y no sé hasta dónde de pronto yo entro como a debatir en terreno de arena movediza porque nos callan y yo siempre he dicho, no hay que quedarse callado, o sea, no creo que por Jamás. expresar una idea
a mí me Jamás. puedan meter presa. Y aún así se han No. visto casos exagerados, extremos. Entonces sí creo que es importante que nosotros pensemos en eso. Y con el tema de Rappi, Rappi es muy triste. Rappi es una cosa loca. Y, y lo permitimos y lo seguimos permitiendo. ¿Sí? Es una aplicación que ya no se debería utilizar por todo lo que ha pasado. Pero asimismo llegaron los taxistas a pelear por el tema de Uber, ¿sí? Cuando tiene un mejor servicio y cuando es internacional, y están volviendo a demandar y están volviendo a fregar a los de Uber y no dice, son peleas que el gobierno coloca el ojo ahí para tapar lo otro. Y Rappi es un problema social. Tristemente así es. Entonces, eso era lo que quería compartir, compañeros. Muchísimas gracias. No, sí, también. También importante y a todos les digo, jamás en la vida tienen que callar. Eso sí se los digo abiertamente, jamás, jamás deben callarlo, porque allí se pierde absolutamente toda la libertad, todos los derechos del ser humano. Uno no debe permitir jamás en la vida que los demás lo callen. En eso sí estoy de acuerdo y en eso sí soy abierto. El día que haya que expresar lo que ustedes necesiten, lo que ustedes quieran, estamos en un medio, en un sistema que es para debatir, que es para cuestionar, obviamente dentro del respeto. Pero esa es la universidad. Aquí es donde se convoca a todas las personas para que expresen lo que sienten, independientemente de que lo que digan finalmente, digamos, tengan una repercusión. Pero al menos establecemos una especie de, digamos, de momento en el cual todos nosotros estamos muy claros y muy precisos en lo que el compañero está afirmando. Y todos debemos ser abiertos. Todos debemos, también los dije, nosotros no tenemos por qué establecer diferencias de religión, de sexo, de color, nada, absolutamente nada. Debemos respetar al otro, debemos aceptarlo como es. Y no tenemos por qué tratar de obligarlo a que piense como nosotros. Eso jamás debe existir. Y con relación a Rappi, con relación a lo que sí, sí, efectivamente, digamos que las propias empresas privadas, ya no es el Estado, ¿cierto? También utilizan su poder para llamar a personas muy cercanas. Mire, es que es muy complicado. eh, la famosa frase de que mientras usted no esté en la rosca, pues es muy difícil llegar a ciertas etapas, a ciertos sectores, a ciertos logros, ¿cierto? Ese es el sistema. Ese es el sistema que infortunadamente no es equitativo. Por eso yo les hablo mucho de la equidad, en el que nosotros, si tenemos la oportunidad algún día de nuestra vida, y más ustedes como jóvenes, de tener una empresa, una organización, siempre piensen en lo que dijeron el día de hoy. Porque es que uno cambia muy fácilmente, créanmelo. Ahora que todos estamos acá afuera, pensamos libremente y somos líderes en tratar de promover la libertad. Pero cuando estemos allí, manejando una empresa, tratando de ganar, de obtener unas utilidades, vamos a mirar si nuestro pensamiento sigue siendo igual. A ver si usted le va a decir, no, es que como yo soy tan amplio y generoso, yo no le voy a pagar 1.000.000 de pesos, sino le voy a pagar 1.500.000 o 1.800.000. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver si eso es una realidad. ¿Cierto? Y lo Bueno, mismo pasa con muchachos. la virtualidad. Sí. Lo mismo Sí, pasa pero con la virtualidad, porque ese fue la excusa para que las empresas esclavizaran al empleado. Increíble que no tengan la capacidad y la conciencia de entender que una madre cabeza de familia que trabajaba, saliendo y pasando todo lo que tenía que pasar para llegar a su lugar de trabajo y luego a su lugar de residencia, no entiendan que también tiene que cocinar, tiene que ver de sus hijos. Hoy en día los chinos en virtualidad, una hora de almuerzo, pero no tienen derecho a prepararlo. O sea, son unas cosas impresionantes. Y ahí es donde no nos podemos quedar callados. O sea, hay que ser dignos y que los trabajos que nos den sean dignos también en tiempo. Sobre todo a las mujeres y a los hombres también les ha tocado y les ha tocado duro, duro. a todos los tienen esclavizados, de verdad. Créanmelo, eso es una cosa impresionante. Bueno, vamos a hablar con Nicolás. A ver, Nicolás,
Ah, pero sí, antes estaba Karina, Karina y luego Nicolás y terminamos esta conversación. Nicolás, por favor. Ah, no, perdón, Karina y luego Nicolás. No, profe, yo ya. Ah, bueno, entonces Ella ya Nicolás. habló, ella va por la Entonces matriz Nicolás. turística. Bájeme la mano porque no sé qué. Nicolás. No, profe, pues yo sí decía, o bueno, comparto un poco lo que dice la compañera, porque en el papel todo suena muy lindo y de Sí, hecho, sí. anteriormente en unas clases que tuve de recursos humanos, un doctor nos, nos hizo una clase porque la profesora de ese entonces se enfermó, entonces pues llegó un amigo, pues, que es profesor, pero también de profesión, doctor, y nos decía que uno, el tema de la salud no es como la pintan acá, y más allá de eso nos estaban hablando de la Constitución, de la Constitución política. Y entonces le decía, vean, en la Constitución política aparecen un montón de cosas que cualquier persona que venga de afuera y la lea va a decir, este país es genial, este país, fue madre, vea, se respeta el derecho a la palabra, prima el derecho a la vida, fue madre. Pero lo que se ve, digamos ya uno que vive realmente acá, es completamente diferente. Él hablaba, digamos, de que en los hospitales no hay recursos porque la gente pues se roba mucho dinero, entonces les dicen a ellos, no, este hospital necesita 1.000 millones de pesos, solo tenemos 300, miren a ver ustedes qué hacen. Él nos lo hablaba desde la experiencia que él tenía como profesional en el área de la salud. Y realmente digamos que eso pasa. Sí, me parece muy bueno el tema de emprender porque considero que no hay más salida, ¿sí? Considero que más que una opción, tiene que ser una prioridad. Hoy en día ya no es, o sea, ya nadie puede considerar en tener un plan B, sino que tiene que ser una obligación tener un plan B y no depender de un solo ingreso. Y más allá de un ingreso que dependa de otra persona, de si digamos la empresa no funciona, por ejemplo, ahorita muchas personas tuvieron que dejar de trabajar por el tema de la cuarentena, muchas empresas les dijeron a los empleados, bueno, pues ya no hay cómo, entonces ni modos, ¿sí? Pero pues si se hubiera pensado de otra manera, sería diferente. Lo que pasa es que nosotros también venimos de una cultura que es solo trabajar y el emprender es riesgo y el riesgo es malo y siempre ha sido así. Entonces cuando a uno le dicen inversión, el cerebro de una vez actúa como inversión es igual a peligro, ¿sí? Porque esa es la cultura que nos han inculcado desde siempre, esa es nuestra mentalidad. Si tuviéramos una mentalidad diferente, por ejemplo, imagínense los hijos de Uribe, los hijos de Santos, no sé si Santos tiene hijos, bueno, como sea, ¿usted cree que ellos alguna vez han pensado en ser empleados? Ellos nunca han pensado en eso, porque la mentalidad de ellos ha sido completamente diferente. Y yo creo que desde ahí es que se debe trabajar a la persona para lograr el emprendimiento. Me parece chévere que sí existan las leyes para los emprendedores y todo eso, pero también considero que las leyes están hechas, eh, pero no se aplican de la manera que es. Como le digo, nos explicaba el profesor en ese momento lo del tema de la Constitución y sí, viendo unos artículos y era, pues sí, hasta genial, donde a uno le tienen que respetar unos derechos impresionantes, pero pues hoy en día nos vemos en que no es así. Por ejemplo, pues imagínense cuánta gente ha salido a marchar porque no se nos respetan esos mismos derechos. Entonces, también considero que pues chévere que haya una ley para eso, pero tampoco se cumple. Entonces, es digamos que contraproducente porque uno quiere hacerlo, pero también ve muchas barreras. Y lo que decía la compañera, o sea, acá siempre también va de rosca y eso es en todo lado, en el fútbol, si uno quiere ser, lo digo desde el fútbol porque yo fui deportista y me pasó exactamente lo mismo. A uno le dicen, no, usted va a jugar este partido. Cuando empieza el partido, uno se da cuenta de que no lo sientan porque llegó el hijo del dueño del equipo, porque llegó el primo, el sobrino, y eso pasa en todo lado. En todo lado hoy en día, o sea, yo creo que todo el mundo se mueve por contactos y considero que es una de las cosas que uno debe hacer cuando va a cualquier lugar, por ejemplo en la universidad, uno de los objetivos que considero que debe ser muy a favor del estudiante es conseguir la mayor cantidad de contactos que pueda, porque con base a eso es que se mueve el mundo hoy en día. Entonces, nada, quería compartir eso y pues no sé usted qué piense, profe. No, sí. No, usted tiene absolutamente toda la razón. O sea, hay cosas que, como le decía a otra compañera, uno no puede ocultar ni puede tapar.
ni puede justificar, ¿cierto? Digamos en el caso, pero usted dijo una buena frase, puede parecer en este momento como bastante desatinada en el sentido de que la realidad es que definitivamente necesitamos a través de nuestros propios desarrollos del entorno lograr contactos. Mire que todos los Hacer que en nuestra algún rosca. momento, es decir, simplemente hacerse a buenos amigos, pero si es que uno se va a la universidad y comienza a salir con el más vago, con el perezoso, con el que no trabaja, y es el con el que va a salir, con el que farrea, pues obviamente nunca va a tener la posibilidad de tener un buen contacto, pero si uno se acerca, hay muchachos muy pilos, créanmelo, hay muchachos que definitivamente desde el momento que uno los conoce, los admira y uno finalmente ve que llegan a lugares, a cargos bastante altos, ¿cierto? Esos son los amigos que uno puede tener. Es, 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 es tenaz, es difícil, es algo casi que incomprensible, pero es la realidad de nuestra vida. Hasta que esto no cambie, Profesor, pero yo le quería decir una cosa. dime, no hay problema. Eso es muy cierto, miren. Hay personas que trabajan con el Estado y cuando les hacen que les suben el sueldo y todo eso, no se lo suben a todos, se lo suben al de la rosca especialmente. Desde ahí hay que partir. Claro, no, y yo le digo una cosa, a pesar de todo lo que ha sucedido, y si lo hablo desde la experiencia, trabajé 36 años con el Estado, ¿cierto? Y en los 36 años, se lo digo con la mente en alto, yo participé en 6 concursos, y todos me los gané. Y yo les dije al comienzo de mi presentación, la pueden ver, yo llegué a cargos públicos muy altos, yo fui el director financiero de estupefacientes, fui el director de planeación de la beneficencia de Cundinamarca y el director de control interno. ¿Pero profe, usted está Fui, dentro de la rosca? no, le estoy contando que me gané los concursos. No, porque el concurso hoy ganó, el concurso hoy ganó. Cuando Yo uno gané, trabaja con el Estado y no, y concurso y mira, y gana, mira que es hubo, bueno. hubo uno Lo en malo de que la rosca entré, no estar en ella. es correcto, entré en el último, en el Instituto Nacional de Salud, entré como profesional y en concursos internos hubo dos y me los gané, uno como jefe de organización de métodos y otro como jefe de evaluación de proyectos. Y el tercero, ese sí, fue, digamos, debido a mi experiencia, a mis conocimientos sobre el manejo de proyectos, ¿cierto? Me nombraron director de planeación. Esa alegría no me duró mucho porque como renuncié a la carrera administrativa, cuando uno renuncia a la carrera administrativa, ya pasa a libre nombramiento y remoción. Y entonces solo Depende duré, del titular de perdí puesto. la carrera y bueno, pero son experiencias, pues obviamente me favoreció que ya estaba para salir y no me dio tan duro. Pero créanme, a veces son las propias circunstancias, la propia vida, las oportunidades que se le presentan y uno desaprovecha, pero también un poquito como de estar en el momento preciso, ¿cierto? Y pues es decir, uno siempre le pide a la vida que ojalá para uno, para sus hijos, para quienes están alrededor, siempre les suceda lo mismo, pero no es cierto. No es cierto. Aquí esa inequidad, esa injusticia social, que es lo que más mortifica, lo que más duele, lo que más preocupa, parecería que medio Colombia, y se lo digo así abiertamente también, pasa desapercibida, no le interesa, lo saben perfectamente, pero mientras a mí no me pase, pues allá miran a ellos qué hacen. Muchas personas, como lo dijo, creo que fue Lilibet, no, otra niña, se quedan calladas, no dicen absolutamente nada. Esa es la Colombia que debemos despertar. A esa Colombia es la que tenemos que decirle, oiga, vea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué aceptan que pasen estas cosas? Y créanmelo, ustedes también que es la famosa clase media. La clase media es la que mueve un país, pero la clase media es la que trabaja, la que está allí, la que por alguna circunstancia de la vida, por su propia capacidad, por su experiencia, por su cercanía con otras personas, está trabajando. Y el que está trabajando, créanme que mira de soslayo, así, ¿cierto? Lo que está pasando con los demás. Porque uno dice, yo estoy trabajando, con eso
puedo atender a mis hijos, a mi familia. ¿Por qué voy a ir a pelear? ¿Cómo por qué voy a ir a protestar? Ahí está el verdadero problema. Y esa clase media es la que mueve este país. Es la que compra, es la que consume. Yo les decía, ¿por qué Colombia en este momento está superando la recesión en América Latina? Vayan a los almacenes. Nosotros nos quejamos de los supermercados y todo. Vayan, miren allá. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay un pequeño ingreso y la gente se contenta y vive satisfecha con ese pequeño ingreso y no le interesa lo que le pasa a los demás. Infortunadamente, esa es una realidad. Listo, ¿Yo le puedo muchachos. contar algo? Claro que sí, Colombia, todo lo que quiera, todo lo que Profe, usted quiera decir. primero lo que dijo de últimas tiene toda la razón. El colombiano tiene un problema, que cuando tiene una estabilidad en un trabajo no quiere progresar, sino se queda ahí toda la vida, y esa es una de las falencias que tiene el colombiano. También en el tema político sabemos que es más la corrupción y más como hacia lo negativo, pero yo que soy una persona joven, yo estoy tratando de liderar un grupo ahorita liberal, llevo trabajando 12 años en la política desde muy pequeño, hemos tenido un grupo en este momento muy grande, y no todo el mundo es como lo caracterizan de la política. Hay mucha gente que quiere innovar, quiere cambiar esas cosas, pero entonces el problema es que mucha gente solamente se cansa de quejarse, de hablar mal, pero no aportan nada. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos ahorita una gobernación. Yo soy de la Casa de Funza, donde el ex gobernador pasado, Jorge Rey, fue una persona que salió de la nada. Fue presidente de Junta de Acción Comunal, donde nos volvimos fuertes y llegamos a una gobernación donde hoy en día hasta estamos en la baraja de una presidencia. Yo sé que no nos van a dejar, o sería muy difícil porque la burocracia en este país, usted sabe que no va a ser fácil, pero eso hace parte del cambio, y yo he visto el cambio en el trabajo nomás donde yo vivo. Hemos hecho muchas ayudas a las personas, o sea, uno tampoco se puede centralizar solamente en las experiencias malas, sino también pongámonos la mano en el corazón, y siempre hay personas buenas que están trabajando para el beneficio de las personas. Sí, claro, en eso tiene también toda la razón. O sea, no todos los políticos son malos. Créanme, lo que usted acaba de decir es muy cierto. Hay políticos, no solamente políticos, hay personas que piensan realmente en el beneficio de otras personas, pero lamentablemente la mayoría solo piensan en su beneficio personal, en utilizar el poder para obtener beneficios de él. Esa es la famosa corrupción, lo que nos tiene destrozados a este país es la bendita corrupción, el aprovecharse del poder para obtener utilidades y para favorecerse él y a quienes lo rodean. Por eso, pues a pesar de que hoy estamos en una clase que de alguna manera también está relacionada con esa creatividad, esa innovación, ese cambio, ese pensamiento abierto, también nos da tiempo para reflexionar sobre lo que nosotros somos y lo que queremos de este país. Listo, muchachos, una última. A ver, Nicolás, Nicolás ya habló. Luis David. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Bueno, mis compañeros dijeron varias cosas que son muy ciertas, pero también valdría la pena aclarar varias cosas desde mi punto de vista, digo. Lo primero es que se hablaba de cómo la ciudadanía se entera de estos incentivos y de la poca instrucción que tiene el ciudadano para poder acceder a los beneficios. Yo creo que es como que el Estado no ayuda y nosotros tampoco nos ayudamos a nosotros mismos. Nosotros a veces pensamos que el Estado es un angelito que nos está cuidando y para que nosotros vivamos bien. Y eso es algo falso. Por eso existen cortes, por eso existen jueces, por eso hay un mecanismo y hay un sistema para que uno como ciudadano ejerza y haga valer la ley, porque a pesar de que esté escrito, no quiere decir que pues ya se esté cumpliendo. O sea, por algo existen estos mecanismos judiciales. Por eso el país tiene 3 ramas del poder. Por eso, de cierta manera, cuando se hizo la Constitución y cuando se estableció esta república,
los poderes no se concentran, sino que se dividen para que haya un equilibrio. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que todas estas cosas suceden porque nosotros estamos mal informados, eso es algo natural, porque nosotros no estamos utilizando no estamos haciendo ejercer nuestros derechos. Entonces, por eso sucede algo como que salimos a protestar, tenemos derecho a hacerlo, pero el Estado igualmente ejerce una conveniencia, porque igualmente también hay una corrupción también, aparte de que hay una corrupción cultural, también hay una corrupción estatal, y esa corrupción estatal no es de ayer, no es de hace 10 años, hace 200 años está eso. Eso no es algo nuevo. O sea, este país se construyó bajo esas bases. Entonces, para poder entender todas estas cosas, se tiene que uno informar bien. Y algo muy básico, como decía mi compañera hace un momento, pues es que ¿quién va a leer el periódico X? Es nuestro deber hacer eso. Es nuestro deber investigar, es nuestro deber informarnos bien, para no caer en esas falacias de que es que aquí el Estado está para ayudarnos, el Estado no. Aquí este país se construye con nuestro trabajo, con el trabajo de cada uno de ustedes. Si nosotros estamos aquí instruyéndonos para hacer empresa, esto lo hacemos por nosotros mismos, pero es que esto es lo que le da de comer al país. O sea, el Estado no está ya dándonos a nosotros oportunidades, y es que el Estado está ahí para ayudarnos, no, todo lo contrario. Allá hay una maquinaria que se está chupando nuestro trabajo. Por eso es que hay IVA, por eso es que uno dice, bueno, pues es que la idea es que nuestro dinero vaya, de cierta manera, a una sociedad que a lo mejor utilice estos recursos de manera correcta para que nosotros podamos también tener una mejor calidad de vida. Pero eso tampoco sucede, porque también no hay entes de control, no hay una veeduría, o si la hay es aún más corrupta. Entonces yo creo que también es de que desde nosotros, desde nuestro actuar, cambiemos también esa cultura. La cultura la forma cada uno de las personitas que están aquí. Y es muy normal, sí, ver, o sea, esa corrupción se ve por todos lados, hasta dentro del interior de las empresas, hasta en la misma familia. Existe ese favoritismo, o hay una mentalidad muy amañada, y eso no está bien, porque eso puede que traiga beneficios a corto plazo, pero a largo plazo es perjudicial para cualquier sociedad. Entonces, el tema de leer el periódico, de informarnos y hacer esta clase de cosas, sí es una responsabilidad personal. Y, bueno, otra cosita también era que mi compañero en ese momento mencionaba, creo que era hacer, él se da cuenta que hay un grupo de colombianos que se amañan en un puesto de trabajo y que no quieren progresar. Eso me parece muy curioso y discutible, porque a lo mejor hay una población, un sector de la población colombiana que hace eso, pero eso ya lo vemos de pronto en personas mayores. Pero esto sucede precisamente por el miedo al desempleo. Porque en Estados Unidos, señores de 60 años todavía están trabajando, señores de 70 años ya se jubilan, pero pues igual van a trabajar, y no les dicen, no, usted por su edad no puede trabajar, todo lo contrario. Usted vaya a un Walmart, a un supermercado de estos grandes, y están ya los viejitos atendiendo gente. Y dice, ¿por qué? ¿Están necesitados? No, eso también es algo cultural, y no es a lo mejor de porque quiera amañarse en un puesto de trabajo, porque perfectamente él se puede ir de ahí y trabajar en otro lado. Y hoy en día creo que esa mentalidad también está cambiando mucho. Digo, yo no me podría ver en un puesto de trabajo, digo yo, no sé, por más de 20 años, o sea, a menos de que esté creciendo, a menos de que esté aprendiendo, a menos de que esté llevando a cabo un proyecto que me esté haciendo crecer a mí también. Digo yo, ese amañamiento también es perjudicial, pero no es porque a lo mejor la persona quiera, sino porque también hay un entorno que lo obliga a hacer eso. Si hubiera empleo, esa persona no tuviera ningún reparo
no sé, me aburrí, pues me voy y consigo otro trabajo. Ya en 2 días consigo un empleo. Entonces, todo es como que, digo sinergia, porque la sinergia tiene connotaciones positivas, pero acá pasa todo lo contrario, es como una sinergia negativa, que en vez de empujarte hacia adelante, como que te frena, como que tú quieres hacer las cosas, pero te jala hacia atrás. Y creo que no es fácil, pero sí es importante que cada uno de nosotros nos vayamos dando cuenta qué actitudes tenemos nosotros para que esas cosas no se sigan reforzando. Porque está muy bien que salgamos a marchar, por ejemplo, pero que a lo mejor hay algo como leer el periódico que no lo hacemos. Si es algo como informarnos bien, ver el noticiero, por ejemplo, para estar informados de lo que está pasando. Entonces, pues no va a pasar nada, todo va a seguir igual o peor. Entonces, bueno, quería simplemente decir eso y gracias, profe, por la clase. Bueno, Luis, también ahí hay dos cosas importantes y una es la que, no sé, que tanto en algún momento nosotros no somos conscientes de algo y es que estamos casi que aferrados a que el Estado es el único que nos debe dar, a que el Estado es el papá y la mamá y que nos debe dar educación, salud, o sea, todo el Estado, todo el Estado. ¿Y nosotros qué aportamos entonces? Nosotros estamos allí cómodos esperando que el Estado nos entregue porque lo estamos obligando a ello. ¿Qué hace? Hay una palabra famosísima de Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, que toda la vida se ha mencionado cuando hay problemas. Usted no espere o no pregunte qué puede hacer el Estado por mí. Es yo qué puedo hacer por el Estado. Porque es que nosotros somos el Estado, somos nosotros el Estado. Si este Estado desaparece, si este Estado se termina, si este Estado se anarquiza, pues ahí estamos nosotros inmersos, ahí en medio de todo ello, ¿sí? Y ojalá nunca suceda eso, porque de alguna manera estamos acá, estamos en nuestro Estado, hemos ido creciendo. Vuelvo y les digo a todos ustedes son privilegiados, todos ustedes por su propio esfuerzo están aquí escuchando, ¿cierto? Y puede que algún día, o puede no, estoy seguro que ustedes en 2 o 3 años van a salir profesionales y su vida les va a cambiar, ¿cierto? ¿Pero por qué? Por ese esfuerzo, por ese deseo, por ese tesón, porque no están pensando en que los demás leen, sino en lo que ustedes pueden dar, en lo que ustedes pueden construir. Entonces lo importante en la vida radica en que cada uno de nosotros puede lograr con sacrificio, ese sacrificio que hacen ustedes, de sentarse todas las noches, de 6 a 10 de la noche, incluso dejando obligaciones con sus hijos, con su familia, más temprano que tarde va a tener digamos, algo que les va a dar satisfacción. Entonces pensemos en todo, este es un espacio que afortunadamente nos presentó hoy y que hemos aprovechado y hemos logrado entender lo que mínimamente de pronto sucede en un país como el nuestro. Eh, no hay justicia social, no hay equidad, pero también no hay personas dentro de nosotros que propicien cambios. No existen, se conforman y otros que también todo lo quieren. Es una serie de circunstancias y de situaciones que a veces se vuelve compleja, a veces se vuelve difícil de entender y de manejar. Y cualquier palabra mal pronunciada puede ser mal interpretada. Entonces en eso uno tiene que tener muchísimo cuidado para no llegar en un momento en el que digan, usted dijo, yo recuerdo cuando. Entonces, sí debe ser claro, y lo que les dije a ustedes, lo que más me interesa en todos ustedes, primero, es su libertad de expresión, lo primero. Y lo segundo, su capacidad de pensar de una manera diferente. Eso los hace diferentes. El solo hecho de estar acá ya los hace diferente a los demás, porque ustedes tienen unas bases conceptuales, una información diferente, y eso no lo tienen los demás.
Bueno, muchachos, lamentablemente llegamos al tiempo final. Gracias, de verdad. Hoy sí estuvo muy interesante y muy amables por su participación. Entonces, nos vemos el día de mañana. Continuamos con la empresa, con las MIPYMES y espero que tengan una feliz noche. Hasta luego, muchachos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Bueno, hasta luego, todos hasta luego.